Mendoza. Marcelo Taborda, que es un gusto recibirlo nuevamente en Crónica Matinal para ver qué es lo que ha sucedido en el día de ayer en Uruguay, qué pasa, hay una segunda vuelta y bueno, también lo que vos mencionabas, ¿no? Estados Unidos a muy pocos días de elegir presidente. Hola Marcelo, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Marcelo. Podríamos decir triunfo complicado, al mismo tiempo, paradójicamente, para el Frente Amplio, porque no alcanzó a superar el 50% de los votos, aparentemente habría superado el 44% de los votos, por lo tanto no ganó en primera vuelta y ahora se va a enfrentar a un montón de sectores unidos para arrebatarle la presidencia. ¿Es así? Sí, es decir, habría que aclarar que en las predicciones de casi todos los encuestadores era muy poco probable que esta elección se resolviera en el primer turno, ¿no? De Ajá. hecho, algunos sondeos le daban todavía una cifra menor. Bueno, como suele ocurrir en todos lados, las variaciones eran un punto más, 2 puntos más, 3 puntos menos. Pero el consenso casi unánime era que nadie va a alcanzar ese 50% más un voto, que en la mayoría de los países latinoamericanos que implementan el sistema de balotaje puro exige para ganar en primera vuelta. Si hubiera sido con el sistema nuestro, con el sistema de Argentina, hoy estaríamos hablando de que Uruguay tiene presidente electo y que es Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, un profesor de historia, historiador, que también en su momento se especializó en relaciones internacionales y que proviene de la región de Canelones, en Uruguay, una suerte de mixtura entre el campo y la ciudad, algo que comparte también con quien va a ser su rival el próximo 24 de noviembre, que es el candidato del Partido Blanco, candidato del oficialismo, que hoy encarna el actual presidente Luis Lacalle Pou. Me estoy refiriendo a Álvaro Delgado, que ayer quedó segundo. Pero digo, si fuera con el sistema argentino, fue una victoria clara también la de Yamandú Orsi en primera vuelta con respecto a sus rivales, porque, como vos bien decías, casi llegó al 44%, 43,94, según repasaba recién en algunos diarios uruguayos, con el 99,92% de los circuitos escrutados. Y si vemos quién está o quién quedó más cerca, es justamente Álvaro Delgado, con una cifra del 26,77%. En números concretos es 1.057.515 votos para Yamandú Orsi o el Frente Amplio contra 644.147 votos de Delgado, y queda en tercer lugar Andrés Ojeda, que es el candidato del Partido Colorado, otro de los que se alternó normalmente del poder en un sistema bipartidista hasta que irrumpió el Frente Amplio con Tabaré Vázquez, primero desde la alcaldía o la intendencia de Montevideo y luego en la presidencia, y tuvo continuidad, por supuesto, con José Pepe Mujica Cordano, que también hizo en este final de campaña para la primera vuelta una suerte de apariciones muy emotivas, muy sencillas y muy sensibles también, aludiendo a su estado de salud. Está librando hoy una lucha contra el cáncer y con una edad avanzada. Es una suerte de despedida anticipada también, como él lo calificó. En este contexto, el tercero en discordia, que decía Andrés Ojeda, se presentaba como una suerte de Milei a la uruguaya. Uh-huh. Por supuesto con bastantes diferencias, porque los uruguayos no están acostumbrados a las estridencias y a las cuestiones que han irrumpido en lo que es nuestra escena política nacional. De hecho, la participación ayer estuvo orillando el 90%, y no es novedad tampoco ni la alta participación o afluencia de las urnas, ni tampoco la convivencia que se da entre los partidos. Me ha tocado cubrir elecciones en Uruguay donde no solamente en una misma cuadra, sino que en un mismo edificio vos podés ver Claro. colgadas las distintas ventanas de los balcones de ese edificio, y casi superpuestas banderas del Frente Amplio, del Partido Blanco Ajá. y del Partido Colorado, Marcelo, casi en una convivencia que hoy por hoy también es poco frecuente, no en solamente Argentina. en Latinoamérica, digo, sino a nivel mundial, con estas polarizaciones. Bueno, ahora el escenario, como vos decías al principio, se traslada al 24 de Ujú. noviembre. Las proyecciones hablan de Marcelo, una paridad, en el depende de caso, quién hace la vamos al lectura, dicen 24 de que... noviembre, en el caso de que vuelva a reiterarte este triunfo de Orsi y logre ampliar más su ventaja, ¿qué rumbo tomaría Uruguay? Bueno, hay que decir que una victoria del Frente Amplio volvería a encauzar a Uruguay con algunas
políticas que tienen que ver más con lo que puede ser en el continente el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, o lo que puede ser en Chile Gabriel Boric. De todas maneras, Yamandú Orsi ha dicho que no hay apuestas por cambios para recuperar algunas cuestiones sociales, sobre todo. Ayer estaban en juego también dos plebiscitos que no prosperaron, uno de ellos impulsado por la Central de Trabajadores, que era para hacer una reforma previsional, pero distinta a la que se quiere hacer acá, totalmente en el sentido diametralmente opuesto, era para dejar de lado administradoras de fondos de pensiones y para reducir la edad jubilatoria de 65 a 60 años. No prosperó ni prosperó tampoco una iniciativa impulsada desde la derecha para permitir allanamientos nocturnos en procedimientos policiales ante el crecimiento de las tasas de delitos y de violencia en diferentes distritos de Uruguay, pero tampoco prosperó porque implicaba ir en contra de una norma constitucional. No lograron los votos suficientes y entonces hay que decir que esos plebiscitos no serán tenidos en cuenta. Marcelo. El reparto en el Parlamento, te decía Silvina, es bastante parecido a esta configuración de bloques, pero el bloque mayoritario, la primera minoría, va a ser el Frente Amplio, aparentemente en ambas cámaras. En diputados y en las 30 bancas de senadores se van a repartir mayoritariamente en favor del Frente Amplio. Habrá que ver entonces cómo se articulan las alianzas de cara a esa segunda vuelta. Hay que decir que 5 años atrás el Frente Amplio no había llegado a totalizar un 40%, con lo cual era bastante más complicado acceder a ese 50%. Ahora tendrá que buscar los votos suficientes, la llamada coalición republicana que unifica al Partido Blanco y al Partido Colorado, otrora enemigos acérrimos, digamos, dentro de los márgenes que se dan en Uruguay, y con otras fuerzas de centro-derecha, hoy estarían orillando el 47%. Hay que ver cuánta gente va a votar también en esa segunda vuelta. Fue muy alta la participación de ayer, pero sobre todo una abstención o un voto en blanco, mejor dicho, que estuvo ayer orillando el 4%, puede ser decisivo a la hora de tomar una determinación tanto a favor como en contra de determinados candidatos para ver si se inclina la balanza en uno u otro lado, ¿no? Marcelo, y vos mencionabas que Yamandú Orsi es de Canelones, que está en el medio entre la gran ciudad que es Montevideo, que es una ciudad similar a Córdoba en características de tamaño, de cantidad de habitantes, y el campo. El campo siempre vota a favor de los blancos y los colorados, y la capital, Montevideo, tiene una tendencia frente amplista muy marcada, siempre con intendentes en los últimos años del Frente Amplio. Vos mencionás que Yamandú Orsi puede oscilar mejor para tratar de captar algunos votos de la pecera de los sectores del campo de Uruguay y de ese modo poder revertir la historia de lo que pasó en la elección del 2019, donde se unieron todos contra el Frente Amplio. Y habrá que ver por qué, por el otro lado también Álvaro Delgado tiene sus orígenes, su familia materna procedente de Paysandú. O sea que están vinculados. Si uno hace los recorridos terrestres para llegar a alguna playa uruguaya, atraviesa ambos lugares, bueno, el puente Colón-Paysandú, sí. y Paysandú ha sido también un lugar como bastión histórico de los blancos y lo van a utilizar también en este contexto. Yo creo que todavía no está del todo dicho, van a ser 25, 28 días de mucha política de conciliación y buscar acuerdos y consensos, pero también el que cometa algún error o que de alguna manera desencante a algún votante que no tenga del todo decidido su voto, bien, puede ser, digamos, el decisivo para esa resolución final, que hoy por hoy se ve como bastante pareja, por lo menos los que dicen los colegas o analistas uruguayos, no lo dan como tan cerrado como 5 años atrás, donde la calle Pau además arrastraba ya otras participaciones electorales y el candidato del Frente Amplio había quedado muy lejos del 50%. Bueno, allí está, tendríamos que preguntarle para cerrar la nota algo que una referencia acerca de las elecciones de Estados Unidos. ¿Puede ser la posibilidad de que una mujer llegue a la Casa Blanca, la primera mujer, Kamala Harris? Sí, bueno, es lo que muchos están esperando, digamos, sería el gran cambio que se podría producir en Estados Unidos dentro de los márgenes de movimiento que puede haber en la política de Estados Unidos, que tiene más o menos atados sus parámetros, ¿no? Pero hay que seguir de cerca estos últimos días. Ayer aparecieron dos cosas, o este fin de semana, mejor dicho, dos cosas interesantes. Por un lado,
se sacó a la luz que Elon Musk había fraguado su ingreso a Estados Unidos o apareció como... fue realmente un ilegal, como hoy que está abonando todos los postulados de Donald Trump contra los inmigrantes, contra los extranjeros, en una suerte de cacería de brujas para aquellos que llegan a buscar el famoso sueño americano. Bueno, hasta el propio Joe Biden recordó que fraguó su identidad como estudiante y estuvo como ilegal en sus inicios viviendo en Estados Unidos. Y por otro lado, en un meeting que fue bastante multitudinario y que arropó al candidato republicano Donald Trump, hubo algunos pasos en falso, como por ejemplo la presencia de un humorista que comenzó a hacer bromas bastante pesadas, por decirle de alguna manera bromas, con la población hispana, concretamente con Puerto Rico, al que calificó al país, a Puerto Rico, como una isla de basura, una isla llena de basura, sí. Lo cual no cayó para nada bien, justamente ayer o en estas horas en que se hablaba de un crecimiento de Trump en el electorado hispano, a pesar de todas estas políticas que promete de expulsión masiva de migrantes o de reflotar otra vez aquello del muro en su frontera sur con México, ¿no? Marcelo, queda muchísimo por hablar. Ay, seguramente sí. te vamos a estar convocando para el día lunes o martes la semana que viene. Claro. Habrá que ver si lo hacemos el día de la elección, el lunes 5 o el martes 6, porque da mucha tela para cortar esta elección. Como decía, hasta Ricky Martin se expresó en apoyo a Kamala Harris por los dichos del humorista sobre Puerto Rico, su lugar de origen. Claro, mucha polaridad allí en Estados Unidos, por supuesto vamos a estar hablando de eso. Una pequeña corrección. Se nos están adelantando ustedes, creo que la ansiedad los está ganando, porque en realidad la elección es el martes 5. El martes 5, perdón. El martes 5 se nos... Así que justamente eso, tradicionalmente es el primer martes de noviembre, sí. Y eso que apuntabas vos también puede ser decisivo. La gran cantidad de personalidades que en estas horas no solo que ya habían expresado muchos de ellos su apoyo, sino que casi podría decirse que están militando con acciones, con participaciones, con, bueno, lo que es muy importante para convocar al sector juvenil, que son las redes sociales, para tratar de encauzar ese voto que todavía puede estar indeciso o que sobre todo puede ser aquellos que no están motivados a ir a las urnas por estar desencantados con el actual gobierno demócrata. Entonces, los están tratando de convocar, movilizar, y eso va a ser fundamental. ¿Cuánta gente vaya a votar ese martes? Para ver si finalmente la balanza se inclina por primera vez en más de 200 años en favor de una mujer para que llegue al máximo puesto de la Casa Blanca.